porque esto es fisiología y anatomía, es una introducción. Entonces, ya cuando lleguemos al grano, ya bajo la velocidad, ¿listo? Pero esto va a ser un recorderis porque necesito que usted recuerde, porque me pongo a preguntarles y ya todo, así como ya he hecho otras ocasiones. En esto necesitamos tubo digestivo. ¿Desde dónde va el tubo digestivo anatómicamente? Todo un tubo, ¿cierto? Que va de cavidad oral hasta, bueno, parte interna hasta la parte externa, hacia el caudal, o sea, hasta el ano, ¿no? Entonces, ¿qué conforma el tubo digestivo? La cavidad oral, están los dientecitos o los dientes, las tónsilas, ¿sí? Que serían con las amígdalas. Tenemos lo que son las glándulas salivales, que son varias, ¿verdad? Y tenemos lo que es la lengua, hacia craneal, ¿no? Esto es bastante importante porque va a variar dependiendo de las especies, ¿no? Bajamos y sigue hacia cervical, esófago. Esófago, que ustedes ya saben cuál es la anatomía de él, la musculatura, la histología, todo. Luego, dependiendo de la especie, nosotros tenemos pacientes que son con estómago, con preestómagos, ¿cierto? Un estómago verdadero y tienen sus preestómagos. En este caso serían los rumiantes, rumen, retículo o maso. Saben bonito en esta parte anatómica cómo se ve la clasificación. Y obviamente tenemos lo que sería el estómago y el abomaso, ¿no? Estómago monogástricos y abomaso de rumiantes, que es ya la parte glandular. Y bajamos el intestino ¿a dónde? ¿De estómago a dónde? A intestinos, ¿no? Te recuerda que los intestinos sería un intestino normal. Cuando ustedes vean un intestino, esto va a ser clave, porque sé que ha sido muy difícil, porque no es tan fácil uno ver normalmente un órgano, ¿cierto? Cómo está lo normal y van a ver más anormalidades. Y yo necesito que ustedes vayan asociando esto por algo que les voy a proponer, otra cosa. Entonces, propuestas. Si quiero hacer más cosas prácticas en vez de hacer parciales, así que hagan ustedes algo más palpable y demostrable. Esto va a servir mucho. ¿Cierto estos punticos? Sí. Ustedes, si lo ven desde el punto de patología, sin saber que eso sería normal, dirían que sería una lesión, ¿qué? Imaginarían que sería una lesión, ¿qué? Multifocal o diseminada, ¿no? Por todos lados. Pero resulta que esos punticos, muchachos, los normales, es tejido linfoide difuso asociado a mucosas, es el GAL asociado a intestino. Y eso se va a ver, sobre todo en qué parte, sobre todo en el hilo, que es donde está el GAL. ¿Vale? Donde están las placas de Peyer. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ahí es donde están, y se ve así macroscópicamente, se van a ver como esos punticos. Entonces ya saben que si ven esos punticos, específicamente sería un área de hilio. O sea que es el área más reactiva. Si hay una alteración, si hay agentes infecciosos, pueden aumentar el tamaño porque hay una reactividad y una acción más grande de los linfocitos ahí. Recuerden cómo está conformado un tejido linfoide difuso, unas placas de Peyer. ¿Sí? Histología. Entonces, lo que tenemos para recordar la conformación del intestino, lo que sería la mucosa, su mucosa muscular y la serosa, ¿no? Y histológicamente pues se van a ver las vellosidades, que serían estos, como si fueran deditos, pero recuerden que ellos están conformados de muchas células cilíndricas. ¿Y quién sostiene el intestino? Porque son metros allá que no pueden estar así a la loca, ¿no? Tienen que tener un seguro, o sea, un tejido que lo une, es el tejido conectivo, que sería el mesenterio, ¿no? Entonces tenemos aquí ya otra parte de digestivo, que está el mesenterio, el omento, el peritoneo, que todo está dentro de una cavidad que sería la cavidad peritoneal. Entonces, normalmente el mesenterio, como es tejido conectivo, ¿sí? Esto laxo, con el epitelio simple plano, tiene bastante tejido adiposo también porque se acumulan lo que son los adipocitos, el tejido conectivo siempre van a ir adipocitos, y se va a tornar de esta coloración, ¿sí? De líquido, que sería por esos adipocitos. Pero en hembras se va a ver una mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por metabolismo se acumula más a nivel de calidad abdominal. Eso nos sucede a nosotras.
Y en hombres la barriga pues se da más por tomar cerveza, ¿no? Todo eso. Pero bueno, depende de la alimentación y todo eso. Pero es normal en nuestros pacientes, en animales no humanos, que la hembra tenga más tejido adiposo a nivel abdominal. Entonces, otra cosa clave e interesante que ustedes tienen que tener en cuenta para las anormalidades que vamos a ver más adelante. Entonces, recorderéis, ya fue, y empezamos. Disfunción y respuesta a la lesión. ¿Listo? Entonces, todo está muy bonito, debe haber un equilibrio, ¿no? Que sería la homeostasis, que ya lo nombramos, porque el cuerpo se regula solo, ¿no? Entra, por ejemplo, el alimento, viene y digiere, las enzimas, todo. Hace una pausa, estimula, dependiendo de lo que haya visto, de lo que sienta, el tiempo, todo. Pero puede haber una desregulación y él mismo tiene la capacidad de responder ante una alteración, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene esa capacidad? Porque constantemente nosotros estamos expuestos desde el punto de vista una vía, desde la vía oral puede entrar cualquier patógeno, pero ¿cómo lo elimina? ¿Sí? Entonces empiezo a tener esa respuesta rápida, ese mismo sistema, que es precisamente todo lo que vamos a ver. Ustedes ya vieron el libro, cada sistema tiene su tema e inicia con lo que es la fisiología, anatomía y histología, y luego sigue disfunción, respuesta a la lesión. O sea, cómo todo eso va a responder primero ante algo y luego ya si no se adapta, no soporta, ahí vienen en sí lo que son las patologías, ¿vale? Entonces empecemos por lo primero, cavidad oral. ¿Cavidad oral qué? ¿Para qué sirve la boca? ¿Para qué sirve toda esa baba que ellos están soltando? Pues, primero, para que sienta, ¿no? Que hay alguna alteración, que algo se va a comer y está mal, sabe feo, está agrio, está feo, lo devuelve, lo rechaza, no lo come. ¿Listo? Igual que nosotros, algo que sepa feo, pues nadie se lo va a comer, ¿no? Si una vez... Entonces lo mismo sucede con ellos, ¿sí? Entonces esa sensación de la boca es bastante importante. ¿Para qué? Para que no ingresen sustancias nocivas al cuerpo, objetos extraños, entre comillas. Saben que los perros, por ejemplo, les gusta comer si sea algo que no sepa nada ni nada, uno siempre lo está viendo, comiendo todo. Entonces, esto sí, fisiología, ya no me pueden decir que no la vieron, porque ya la vieron. Fisiología, ¿qué contiene la saliva? La saliva contiene muchas sustancias, ¿no? Tiene bastantes cosas, tiene electrolitos, entonces tiene bastantes iones, todo sodio, potasio, calcio. Tiene lubricantes, tiene yodo, tiene moco, ¿listo? Tiene compuestos antibacterianos, ¿sí? Todos estos compuestos que van a... hasta agua oxigenada tiene la saliva. Precisamente esos compuestos van a ayudar a ¿qué? Que cavidad oral, muy fácil que uno, por ejemplo, ay, me mordí la lengua, ¿sí? Me mordí aquí al lado, lo mismo nuestros pacientes. Están jugando, se lesionan fácilmente, un palo, grandes animales en pasto, que haya un objeto extraño, se pueden lesionar. Y pues imagínense si no hubiera una protección por medio de la sustancia que secreta en la boca, pues no duraría mucho, ¿no? Porque uno desde pequeño todo está llevándose a la boca, cualquier cosa, entonces lo puede lastimar y entonces terminaríamos con úlceras, con unas cosas gigantes, unas erosiones y pues no recuperaría. Entonces ahí empieza la respuesta a una lesión. ¿Por medio de qué? Lo que sería la saliva, ¿no? También tiene esas enzimas digestivas, lipasas, amilasas, que son las que empiezan a degradar desde que empezamos a hacerla, a masticar, y enzimas antimicrobianas también, que son más que estos compuestos anteriores, son bastantes, mire todo lo que están acá. Entonces uno se ponía a leer o a recordar esa fisiología de lo que es en sí la saliva. Pues tiene muchas ventajas, ¿no? De lo que sirve como una respuesta ante algo, una principal vía de entrada de agentes infecciosos, ¿sí? Flora bacteriana obviamente que va a tener, y algo interesante en patología comparada es que en humanos tiene una sustancia que se llama opioorfina, que es parecido a la morfina, porque un opioide es una sustancia parecida a un opioide. ¿Y qué hacen los opioides? Son anestésicos, analgésicos, estimulantes nerviosos bastante grandes, ¿sí?
Entonces la saliva en humanos tiene esa característica, entonces la verdad no lo sabía. En el libro está, bueno, estudio con humanos, pero ellos nombran aquí la sácar y nombra eso y pues interesante, ¿sí? No sé por qué no la nombra solo en humanos, no sé cuál sería por ejemplo, la característica en murciélagos, que debe tener una sustancia similar, es bastante importante porque los murciélagos, ustedes saben que ellos chupan de noche al ganado, aquí abajo a nivel caudal, ¿cierto? De las extremidades, bien arribita aquí. Ellos les gusta estar, se hacen ahí, y pues a ellos no les molesta porque en la saliva tienen una sustancia también que es anestésica, mientras ellos están ahí todo el tiempo succionando la sangre. Entonces, no sé por qué la Zacari no lo nombró, pero especificó que en humanos había esa. No sé, en murciélagos cuál haya, sería bueno también buscar en la literatura a ver cuál es. Dientes. Entonces seguimos, ¿no? La saliva. Una respuesta a la lesión. La segunda, dientes. Los dientes varían dependiendo de la especie, ¿no? No todas las especies tienen dientes iguales. Y todos los dientes, a pesar de que sean diferentes, a pesar de que sean ipsodontes, ¿cierto? Como los caballos, a pesar de que sean definitivos, como los de nosotros, estos dientes siempre nacen de una misma célula, ¿sí? Y de esa célula se forma pues la melogénesis, que es la formación de toda la capa dentaria, que da origen también al esmalte, que está en la pulpa, que da todo ese compuesto dental. Y es interesante porque, no sé si ustedes han visto las noticias, pero no me acuerdo cuál fue, si Japón o China, ya creó un medicamento en el cual se aplica, que es sistémico, y hace que crezcan de nuevo los dientes. Entonces, ¿cómo así? Que yo me puse a investigar, me puse a leer el estudio, y resulta que es que ellos están aplicando, porque por vía venosa, pero que tiene que ver que lo apliquen aquí para que vaya un diente. Entonces resulta que ellos están aplicando, cogieron un anticuerpo, que todo ahorita se hace con antígeno, anticuerpos y RNA y todo a nivel bien molecular. Entonces con un anticuerpo, el cual es un anticuerpo contra es una proteína, o sea, ¿por qué paran nuestros dientes de crecer? Porque en la pulpa siempre hay células madre, ¿sí? Pero llega un tiempo en el cual viene una enzima y se acopla con ella para evitar que siga la replicación de esas células y que no crezca más el diente. Entonces llega un anticuerpo anti esa enzima para que esa enzima no se una a las células y permitan que ellas sigan creciendo. Entonces eso no es que hagan que crezca el diente, sino que estimula que crezca el diente por medio de la inhibición de la enzima que inhibe el crecimiento dental. Entonces, inhibiendo la enzima que inhibe, ¿sí? Sí. Entonces va a permitir que el diente crezca. Entonces, eso me pareció maravilloso porque pues, uno que tiene problemas de dientes, alguna cosa, aquí en Neiva la cantidad de personas que tenemos fluorosis o todo eso, es daño en el esmalte, entonces problemas cada rato, uno estar pendiente que no puede comer nada, que no puede tomar nada, entonces es muy molesto. Y todo lo que se da desde el punto de vista del crecimiento médico y sobre todo quirúrgico, quienes iniciaron la cirugía fueron los odontólogos. Entonces los odontólogos son una carrera bastante bonita, bastante especial, porque Cari me tiene la mano a todas las personas en la boca, pero tienen, o sea, la historia de ellos es muy bonita, y es otra de las profesiones la cual no se valora mucho, ¿no? Que también se burla mucho los médicos humanos y todos. Entonces yo hablo con mi odontóloga, le conté eso, no sabía, dijo, es mentira, yo ahí es evidencia, pero bueno, no me voy a poner a decirle eso porque pues se le acaba el trabajo, ¿no? Pero pero pues tienen que avanzar también a ver pues cómo va a crecer el diente, hacer moldecitos, no sé, pues a medida que va evolucionando la tecnología también las profesiones. Entonces es importante tener en cuenta esto, ya cuando ustedes salgan profesionales probablemente ya eso ha sido para el público y pues vamos a ver qué sucede en el futuro. Entonces muy chévere.
Todos nuestros pacientes cambian. Ustedes saben que hay unos que están en constante crecimiento, otros que tienen permanentes, otros como por ejemplo, los peces, los tiburones, que ellos están cambiando también esa cantidad de dientes constantemente. Deben tener esa característica de la inhibición de la enzima que utilizaron los orientales para hacer ese compuesto. Entonces, ahí se ven, si ven las tecnologías, los avances son por cosas tan diminutas y hacen un impacto grande en todas las especies. Aquí tenemos un diente, un corte sagital, vemos todas las características de él. Eso es un diente que está descalcificado. No está calcificado, está completo. Para cortar un diente de esa forma es bien complejo, bien interesante. ¿Qué sigue? Bajamos, tónsilas, amígdalas, o también llamadas anginas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allá? Entonces le abren la cavidad oral del paciente, normalmente no se debe ver, ¿sí? Se ve blanco hueso allá, cae. Pero si se empieza a ver, es porque obviamente hay una reacción. Pero lo más interesante es que no se sabe por qué. Está dentro de un tejido que es inmune, porque tiene todas las características del tejido inmune. Pero la verdad es que ella carece de vasos linfáticos aferientes. ¿Sí? O sea que todo lo que está ahí permanece ahí, pero no sale. Está bien la entrada de la cavidad oral, ¿no? Entonces previene y absorbe todo lo alterado que haya en cavidad oral para que no sea ingerido por el paciente, no pase más allá. Se acumula, por eso es que en humanos se da esa amigdalitis, se llena de pus y son esos cálculos porque son calcificaciones del pus que se dan todos. Entonces, es algo chistoso porque a pesar de que estamos todavía ya en este siglo y en esta fecha, todavía no se sabe de verdad para qué sirven, para qué funcionan. O sea, sí, ellas funcionan, retienen y todo, pero pues no tienen una conexión con el resto del cuerpo, están ahí. Por eso es que el humano se retira y pues, tiene una vida normal, ¿no? Sigue normal, no pasa nada. Lo mismo está sucediendo con nuestros pacientes. Entonces, ahí está una duda. ¿Para qué más sirve? O sea, ¿fue un vestigio de algo? Pues un nuevo órgano que está creciendo, está evolucionando para hacer otra situación más adelante. No sabemos qué pueda suceder ahí, ¿no? Pero obviamente ella evoluciona también a alteraciones más allá, ¿no? Se pueden generar neoplasias, ¿sí? Pues las infecciones crónicas. Entonces, a pesar de que no tiene una labor específica con el resto de órganos, ella sí sufre de todo, ¿no? Entonces, una barrera ahí, sufre de todo, le puede suceder de todo. Entonces seguimos con otra, ¿quién? Las glándulas salivales. Y pues está muy unida a la primera, ¿no? Que era saliva, porque ellas son las que forman toda esa sustancia, la secreción. Ustedes ya saben la característica de las glándulas salivales. Tienen las dos formas, mucosas y cerosas, ¿no? Hay unas que son solo mucosas, hay otras que son solo cerosas, hay otra que es mixta, como esta, que tiene moco. Sería la parte más clara, basófila más clara y la basófila más oscura. Más oscura sería la parte cerosa. En este caso lo vieron ustedes en histología. ¿Qué puede suceder con las glándulas salivales? Pues ellas pueden sufrir adaptaciones, obviamente, dependiendo de esa etiología, fibrosis, pueden sufrir metaplasias. Si seguimos hablando de adaptaciones, se pueden obstruir los conductos, estos serían los conductos, ¿no? Se pueden obstruir los conductos y si se obstruyen los conductos se acumula lo que es la saliva, entonces la acumulación de saliva forma quistes, ¿sí? Y esos quistes en las glándulas salivales se llaman cialoceles. Aquí empieza la terminología. Entonces las cialoceles, son conocidos como ránulas también. ¿Por qué ránulas? Porque se van a ver así, ¿sí? Y es muy parecido a la parte de abajo del vientre de una rana. ¿Ustedes han comido una rana? Y uno las voltea y ellos chillan así como, hacen todo lindo, que ya tengo harta rana. Entonces hacen un sonido extraño y se inflan y por debajo están bien transparentes, ¿no? Bien bonitos. Entonces tal cual así,
pues se va a ver la glándula salival, porque como está llena de moco, está llena de saliva. Y entonces el quiste, que se llama cialocele, o también ustedes lo van a encontrar en una literatura un poco más antigua como ránula, es esta similitud. Entonces es para que ustedes asocien cómo van a ver macroscópicamente eso. Sí. Entonces aquí vemos una manifestación clínica, un cambio morfológico, tenemos el paciente, no deglute bien. ¿Una qué? Ustedes ya saben describir lesiones. ¿Qué más describirían? Ah, mira. ¿Sería una lesión qué? ¿Localización? Localización. Localización. Está aquí. Nivel cervical, ventral. Guarda localizaciones, todas las coordenadas cervical, hacia ventral. Ahora sí, distribución sería que una focalmente extensa, ¿no? Que está bien. Ah, bueno. Esto probablemente a la palpación sea firme. No va a ser ni blanda ni dura, va a ser más bien firme. Porque están medias las dos. Imagínense que la textura está llena de líquido, más líquido que parénquima. La coloración no la podemos ver bien porque pues sería la coloración misma de la piel. Entonces ahí esas características asociando lo que vieron ya la semana pasada son eso, ¿sí? Ahí empiezan ustedes a describir. Y en esta se abre la boca del paciente, entonces sería la glándula salival de que, ¿cuál de todas? Ahí abajo la lengua, lingual, ¿no? Entonces el lingual y mires, como el vientrecito de la rana, ¿sí? Tal cual. Esa sería la cialocele. De glándulas salivales pasamos a lengua, y la lengua también varía en las especies. ¿Sí? No es la misma la lengua una jirafa que mide bastante para que se limpie las orejas, los ojos y la nariz, al igual que los bovinos, ¿no? Se están limpiando cada rato la nariz. Los reptiles, ¿sí? Como los lagartos también, ellos tienen la capacidad de estar limpiando los ojitos. Y pues a nivel de las papilas varía, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en los rumiantes también, para que como es prensil necesita agarrar bien. En gatos, usted sabe que para la limpieza, en felinos necesitan que sean esas papilas filiformes, ¿no? Y perros tienen papilas circunvalares, son más lisas, más lisito todo. Entonces recuerden característica, la forma de la papila y la papila gustativa de la nerviosa ya serían estas, que siempre van a estar aquí en medio, que ellas se activan es con saliva, ¿sí? La papila gustativa no se activa si no hay saliva. Ustedes se secan la lengua y se ponen un dulce o sal en la lengua, no la van a sentir el sabor. ¿Por qué? Porque no está activado con la saliva, solo se activa con saliva. Y cuando yo doy histología les hago a los chicos hacer ese experimento. Saquen la lengua, ténganla un rato ahí al frente del espejo hasta que esté bien seca, ¿sí? Cuando esté bien seca, cogen un dulce o algo, se lo colocan, no van a sentir el sabor. ¿Por qué? Porque no hay saliva. La saliva se activa, las glándulas se activan con la saliva, porque tienen unos canales que permiten la activación con esos iones que tiene la saliva, ¿sí? Entran, hacen el proceso interno porque estas son células epiteliales especializadas, nerviosas, y esas sustancias químicas hacen la transformación bioquímica dentro a señales nerviosas y van allá. Y es donde uno dice, sabe a dulce, sabe tal. ¿Listo? Entonces, ahí nos permite decir o mandar información al cerebro inmediatamente para saber si esto es bueno o es malo. ¿Sí? Pero es que dicen cómo los animales saben que eso no es bueno para ellos o es malo, porque a pesar de la diferencia, a diferencia de nosotros, ellos son más inteligentes, ¿no? Si esto sabía feo, no me lo como, ¿sí? El ser humano no, esto sabe feo, pero lo va a probar y se intoxica. Cuando uno nunca probó la cerveza, la prueba por primera vez, ¿a quién le supo rico? A nadie. Y a pesar de eso se sigue tomando la cerveza todo el tiempo. Entonces, no hay el problema. Usted le dice un animal, le sabe algo a feo, él nunca más se lo vuelve a tomar, ¿sí? Son refuerzos negativos que ellos entienden, esto está mal.
pero a pesar de que, por ejemplo, el ser humano, que es tan inteligente, sabe que está haciendo algo mal y sigue y sigue. Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Entonces, todo eso nos permite tener una respuesta ante una futura lesión o ante algo que esté sucediendo. Por ejemplo, en agentes infecciosos que entran y empiezan a colonizar allá, que sería la lengua, tenemos un ejemplo de Cándida, que es Cándida. Así lo que es Cándida. Miren aquí hematoxilina ocina, vemos esos punticos allá, en la parte más queratinizada del epitelio, y todos esos punticos significan que hay bacterias, ¿no? Entonces se hace una tinción especial aquí y destacamos y confirmamos específicamente que está ese agente infeccioso, y en la macroscopía pues se va a ver así. Entonces, ¿cómo está la lesión? Si todo esto es la lengua, ahí la lesión sería que ahí sí la distribución. Ahí dice ¿Cómo? dorsal surface, dice. Igual ustedes van a tener que hacer eso. Toda esto diseminada, ¿no? Está en toda esa área ya. Vamos con esófago. Bajamos y el esófago, ¿qué sucede con él? El esófago es un paso, ¿no? De cavidad oral hasta estómago. ¿Y eso qué tiene que ver con la respuesta a la lesión? Pues tiene que ver mucho con lo que sería entre estómago y boca, ¿no? Cavidad oral. Pero resulta que él tiene más una afinidad porque él es un músculo el cual pues no tiene contracción ni nada. Y una respuesta a la lesión sería el vómito. Entonces dicen, pues el vómito viene del estómago, ¿sí? Depende porque puede ser vómito, también hay reflujo. Y antes de que llegue, ¿no?, al estómago y entre, se devuelve rápidamente. Entonces, ¿quién sufre la lesión ahí de todos estos? El esófago, ¿sí? Entonces el esófago lo que hace es que tienes la capacidad de regenerarse bastante rápido. Bien la tasa. De 5 a 8. La regeneración de él, y después de que hay un vómito, hay reflujo, tarda entre 5 a 8 días todo lo que es el epitelio para regenerarse. Pero es que después de vomitar o después de que cuando alguien tiene reflujo, pues queda con esa sensación de malestar durante bastante tiempo. Entonces el tiempo de renovación es todo lo que sería epitelio a nivel espástico. Lo mismo sucede obviamente con nuestros pacientes. Y el problema de él es que si ya es constante, obviamente depende de, si es constante, pues va a causar ¿qué? Una erosión de la superficie, entonces causa una úlcera, ¿sí? Pero esas úlceras no se van a demorar allá en regenerarse dependiendo de qué tan profunda haya sido. Y si hay una regeneración, entonces se va por medio de reparación, porque si es úlcera, ¿sí? O sea, reparación, o sea que viene la cicatrización. Y en cicatrización, el problema es que empieza a estrechar lo que es el lumen. Y al estrechar el lumen, ustedes saben que él es el tobogán de paso. Entonces va impidiendo el paso poco a poco y va generando otro problema. Hace una estenosis porque estrecha, o luego el alimento puede estar haciendo fuerza y dañe lo que es la tensión muscular y se vuelve un megasófago. Ahí viene otro problema también. Entonces, estas son las situaciones que hay que tener en cuenta dependiendo de la anatomía de los órganos y la composición. ¿Qué es anastomosis? ¿Qué es anastomosis? Anastomosis, la resección quirúrgica y anastomosis del esófago. Anastomosis, ¿qué es anastomosis? Es cuando se une un lado con otro. ¿Sí? Anastomosis es la unión de algo con otro. Desde el resumen, busqué ahí qué es anastomosis. No, sí me acuerdo que es anastomosis, es eso. Técnicamente, vamos a ver qué dice técnicamente. Conexión quirúrgica entre dos estructuras. ¿Qué? Conexión quirúrgica entre dos estructuras. Es la unión entre dos.
que son más de cirugía, pero sí me acuerdo. Por ejemplo, si hay una lesión aquí, en esta área, ¿sí? Una estenosis, pues supongamos que, no sé si un cirujano aquí de pronto venga y me regañe y me corrija. Se corta toda esta área, ¿sí? Y se uniría ahí. Sería bastante difícil, ¿no? Porque es que cómo va a correr todo el aparato digestivo para acá. Entonces, el problema de esófago es bastante delicado. Por ejemplo, los megaesófagos, que cuando se aplica contraste queda aquí una bolsa. En el paciente lo que hay que hacer es darle alimentación parado. Se le hace una casita especial para que coma parado. Porque como queda acumulada la comida, pues no baja. Entonces el paciente, por más de que coma, va a estar desnutrido, va a estar flaco, ¿sí? Inapetente, porque pues, va a ser molesto estar con eso ahí. Entonces se pone en dos paticas y va a hacer que el alimento baje más rápido. Entonces no se va a poder hacer fácilmente lo que sería una anastomosis. El pronóstico por eso dice que es malo. O sea que A menos que fuera, por ejemplo, el intestino sí ustedes saben que se pueden cortar porciones, está en estómago, ¿sí? Pero aquí esófago, ¿cómo va a unir? Usted tiene que jalar o de arriba o de abajo y usted no puede mover estructuras de todo lo que es la cavidad abdominal, la torácica, ni bajar lo que sería la cavidad oral así, entonces queda más complicada esa situación. Entonces, por eso el pronóstico de una lesión, un daño a nivel esofágico no es bueno. ¿Sí? Sí, así. Entonces bajamos después de esófago, siguen los que serían, en este caso los preestómagos, rumen, retículo y omaso. Ya saben que están con los rumiantes. ¿Y para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué hacen esos preestómagos allá? Primero, ellos son glandulares, ¿no? Ellos son más bien mecánicos. Tienen bacterias que ayudan a todo lo que sería, por ejemplo, fermentación, ¿sí? Esa flora bacteriana. Y la textura de esos preestómagos permite que su movimiento, el mecanismo, ¿sí? Lo mismo que sucede con la molleja en aves, ¿no? En pollos y en gallinas. Ellos vienen, acumulan piedritas también dentro de la molleja, es bien muscular y ella hace unos movimientos los cuales con las piedras como si machacaran toda la comida, el maíz, trituran, eso, gracias por la palabra, trituran todo el alimento para que sea de más fácil digestión. Entonces lo mismo sucede con ellos acá, ¿listo? Y ustedes ya saben porque ustedes ya vieron nutrición rumiante. lo estaba olvidando. Van a ver todo eso que Sí. que eso es bien interesante, ¿no? Es chévere. Aprender todo porque eso es un ecosistema totalmente diferente, el cual vive dentro de la vaca y ella depende, es una simbiosis, la verdad, de lo que sucede allá. Entonces, toca estudiar porque tenemos nuestros pacientes con esas características anatómicas. Quién sabe con toda la nutrición que se le da actualmente, que es toda especial y ya no es natural como antes, puedan que a medida que pase el tiempo ellos se vayan Desapareciendo. Sí, se van volviendo pequeños primero, se van atrofiando y más adelante desaparezcan porque es que ellos ya no se alimentan tanto con lo que sería lo natural de antes. Solo pasa sino Sino que es más concentrados. con concentrados y eso que también está haciendo otra alteración. Entonces ahí vienen las situaciones, ¿no? No, Esto lo hace zootecnia, ¿no? deberíamos morirnos. Y medicina veterinaria no haría eso. Ahí está. Las dos diferentes carreras en una sola. Seguimos con los verdaderos estómagos y ovomaso, ¿no? Que son la parte glandular, secreción de enzimas. Entonces, todo esto que estoy nombrando es la respuesta a la lesión. ¿Para qué sirve todo eso? Entonces, todas las enzimas, la principal enzima sería ¿qué? El ácido clorhídrico, ¿no? Y ustedes saben que para que no se queme el estómago, pues que allá las células del epitelio en la parte superior secretan lo que es todo lo contrario al ácido, toda una sustancia básica, ¿cierto? Una sustancia mucosa, la cual va a hacer una estabilidad y permite que al secretar el ácido clorhídrico las células principales pues no quemen lo que sería el estómago, ¿sí? Y mantenga un equilibrio. Entonces, todas estas secreciones internas del estómago, todas estas, los ácidos y también las sustancias hormonales que se liberan allá para que hagan el funcionamiento muscular, pues es una respuesta
a cualquier lesión que pueda suceder. Recuerden que allá, si pasa todas las anteriores barreras, pues llega ya un objeto extraño, un parásito, una bacteria, ¿sí? Un agente infeccioso. Pasamos a intestino. Entonces, intestino tiene las características de que tiene mucosa muscular y serosa. ¿Sí? Entonces, bien bonito, las vellosidades. Y con base en esto, empecemos. ¿Qué lesiones puede tener un intestino? Inflamaciones, procesos necrotizantes, linfangectasia, trastornos de inervación y diarrea. Claves en la parte intestinal dentro de lo que es patología digestiva. Entonces empecemos con lo que sería inflamación. Inflamaciones, pues casi sería todo, ¿no? Porque inflamación ustedes saben que es una respuesta ante una lesión. Pero entonces, la inflamación, sobre todo cuando es crónica, puede causar obviamente diarrea, ¿no? Y que sería el último mecanismo que voy a nombrar aquí. Y eso va a alterar todo lo que sería esa barrera y obviamente la permeabilidad que hay entre el lumen intestinal y toda la matriz extracelular, allá entre lo que sería ya la mucosa, la serosa y los otros órganos. Entonces, inflamación, ustedes ya saben que microscópicamente vamos a ver bastante celularidad, muchos linfocitos, sobre todo si es crónica. Y a nivel macroscópico, ¿qué hay inflamación? Hay que cambios vasculares, vasodilatación, hiperemia. Miren lo que está sucediendo aquí en este paciente. Hiperemia en todo lo que es el intestino. O sea, ya macroscópicamente tenemos que estarnos imaginando que está sucediendo esto y histológicamente esto. ¿Sí? Procesos necrotizantes. Entonces, necrosis. Necrosis, obviamente, consecuencias de lo que es una inflamación crónica, ¿sí? Porque no aguanta más y empiezan las células a morirse, puede hacer una batalla, ya ustedes saben, las necrosis también se generan por batallas, por agentes infecciosos, virus o bacterias que van allá a lesionar lo que es las células. Las mismas células, leucocitos van a atacar y empiezan a degradar todo, entonces a hacer liquefacciones. Si es crónica, luego pasa a ser ¿qué? Característica morfológica de inflamación crónica. Granulomas, ¿cierto? Vemos aquí. Aunque esto también hay que tener en cuenta que lo que hay acá pueden ser placas de Beyer. Entonces ustedes determinan aquí si está el manto y el centro germinal, o si de verdad está formando lo que es un granuloma, o los granulomas deberían ser más pequeños, si estamos observando cuál sería el lumen, que es este nomás, en qué área del estómago, el intestino está, cuál es el área de lesión específicamente, porque estamos viendo aquí que hay bastante sangre, entonces una hemorragia y una ruptura aquí en la continuidad de la mucosa. Entonces, todas esas características tenemos que tener en cuenta y observarlas, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer la descripción más tarde de otros órganos. Linfangectasia. Entonces, ¿qué? Gal. Tejido linfoide difuso asociado a intestino. Está en inglés. Te lo lee hacia atrás, termina en G de good, de intestino. Tejido linfocito. Entonces resulta que tenemos linfangectasia. Linfa viene de qué? De linfa, de vasos linfáticos. Linfangectasia, que ellos se cierran, o sea, no se da bien lo que sería la circulación de la linfa. ¿Qué puede hacer que un vaso linfático no permita la circulación de la linfa? Entonces pensemos a ver, hay parásitos que les gusta migrar a lo que son la linfa y estar ahí estancados y empiezan lo que son edemas a nivel de extremidades. Entonces ya hay etiologías infecciosas, ¿no? Puede haber etiologías físicas, una compresión, ¿sí? Un trauma puede hacer que no permita, ¿sí? Una torsión puede hacer que no permita, si no hay paso de sangre, no hay paso de linfa. ¿Listo? Entonces, todas estas situaciones pueden hacer que los vasos linfáticos del intestino
no haya una circulación adecuada de linfa. Los vasos linfáticos del intestino son llamados también lácteal, si ustedes los van a ver sobre todo allá en la patología de Sácar que hablan de ellos, ¿vale? Endotoxemias, está con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque puede suceder, ¿no? Ustedes saben qué pasa en una endotoxemia. Significa que ya hay toxinas circulando en el cuerpo a partir de generalmente toxinas bacterianas, ¿no? Entonces esas toxinas circulan, si están a nivel en la circulación sanguínea, obviamente pasan a circulación linfática. Si está en circulación sanguínea y endotoxemia, esto tiene que ver con shock séptico. ¿Qué pasa en un shock séptico? El final de un shock séptico, lo grave del shock, de los shocks, lo grave de todas las alteraciones hemodinámicas. El CIT, ovulación intravascular diseminada, significa recaptación de todas las plaquetas, microtrombos y obstrucción desde la parte capilar. Entonces pasa eso, se pasa a los que de vasos sanguíneos, pasa a vasos linfáticos, entonces hay oclusión, por eso es que está en esta situación. ¿Será que pasa? Puede pasar, pero en algo bastante grande y ya en un shock séptico ustedes saben que eso es el final de todo. Entonces, terminología para inflamaciones en lo que serían los vasos linfáticos, se conoce como linfangitis, pero recuerde que a nivel linfático no solo está conectado los vasos, sino que están los linfonódulos, ¿no? Entonces tenemos linfadenitis también. Otra terminología cuando hay una reacción en ellos, hay una inflamación. Macroscopía y microscopía. Macroscópicamente tenemos, se abre el intestino, ¿sí? Obviamente para observar bien la lesión. ¿Y será que es un intestino normal? ¿La mucosa está normal? ¿Qué características tiene? Entonces, Puntos. pues localización, no sabemos específicamente qué parte del intestino es. Sabemos que es delgado por la forma, pero pues no sabría decirle, ahí intentaría leer bien. Localización según distribución de la lesión. ¿Qué distribución le darían ustedes? Diseminada, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, solo Aquí lo empieza la blanquito. interpretación. Obviamente está en todo el parénquima, ¿no? Está en todo el orden. Se ve como rugosita. Pero entonces identifiquemos cuál sería la lesión, entonces por colores. La parte ¿De blanquita. qué color se ve? ¿Blanco, amarillo? Blanco, amarillento. Bueno, se ve el color blanquecino acá, Sí. ¿no? Pero en Bueno, parte blanquecino, como- amarillo. Todo esto, acá, todo eso. Bueno. Obviamente está en toda el área, entonces sí está Pero bien. es que sí dice blanco, ¿Está amarillo. diseminado o cuál fue el otro que me dijeron? ¿Cómo? Multifocal acuadiscente. Bueno, en esta parte se podría decir, ¿no? Entonces tendrían ustedes que especificar, señalar, ¿no? Mire, aquí en esta área estaría así, ¿listo? Entonces es importante. Ustedes salen y señalan. Se podría hacer, sí, entonces coalescente multifocal, está bien, listo. A nivel general, ¿cómo la describiría? Multifocal, extenso, focal de extenso, ¿no? Diseminado, sí, tal vez. Multifocal, porque multifocal, las lesiones, recuerden que multifocales son específicas Son con un puntos perímetro fijos. específico. Esta no tiene un perímetro específico, mire, están todas. O sea, entonces son todas esas Diseminado. características que tienen que tener en cuenta. La coloración nos indica que hay exudado probablemente, que entonces que es infeccioso. ¿Listo? Y a nivel microscópico, vemos que todos estos espacios que se ven acá, ¿sí ven? Que están señalados sobre todo con el asterisco, son los espacios de los vasos linfáticos, que están acumulados, aquí está el grande, pero no circula hacia abajo, o sea que hay una oclusión en esta zona de ellos, se están acumulando acá, entonces hay una linfangitis ahí a nivel de la mucosa. Tenemos trastornos de la inervación. ¿Por qué trastornos de la inervación del intestino? ¿Por qué será? ¿Ustedes manejan el intestino? Usted dice, espere, voy a hacer digestión. Pero voy a hacer peristaltismo. No, pues se maneja que el sistema nervioso autónomo, ¿no? Somos tan descabezados que yo creo que no.
o tan flojos que pararían todo y espere que voy a hacer digestión. Mientras está viendo Instagram y entonces se les olvida hacer digestión por estar dando likes. No funcionaríamos así. Entonces necesitaríamos vivir mucho más tiempo para hacer todo eso con conciencia. Entonces resulta que puede haber algunas situaciones en las cuales haya un daño a nivel de los ganglios nerviosos. Recuerden que a nivel de los nervios también están los ganglios, y los ganglios es donde están los cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico. Y de los cuerpos neuronales, que son los ganglios, salen los nervios, que están conformados ¿por qué? Por los axones de esos cuerpos neuronales que están en los ganglios. Entonces, ¿quién inerva todo lo que es músculo liso? ¿Sí? Pues esos ganglios del sistema nervioso autónomo. Están los ganglios allá de Meissner y de Auerbach, ustedes saben, ¿listo? Entonces, que están en una en la parte muscular arriba y la otra abajo, que ayuda al peristaltismo, ellos van en contra para que haga así, ¿no? Ustedes vieron eso en fisiología. Entonces resulta que una gangliosis sería un problema a nivel de los ganglios, o en el cual pueden hacer sin ganglios, ¿sí? Que todo se da en las alteraciones del desarrollo, puede ser congénitas o puede ser genéticas. Entonces una gangliosis, o finalmente una disautonomía. Disautonomía significa que no está funcionando bien lo que sería el sistema nervioso autónomo, en lo que es inervación nerviosa ya del músculo liso del intestino. Entonces, si no inerva bien, esa disautonomía se puede dar a conciencia cuando yo les diga: van a salir cada uno a explicarme algo acá y a describirme, y les doy 2 minutos para que salgan al frente individualmente. ¿Qué sucede? ¿Qué sienten? Y esa es su desautonomía. Tienen nervios. Entonces hay algunas personas que empiezan con dolor de estómago, que van a ir al baño, salen corriendo, tienen hasta diarrea, y todo eso es disautonomía. Eso es lo que dicen de las mariposas en el estómago cuando ven a alguien. Entonces, eso todas son alteraciones nerviosas que empiezan con la parte somática y manda la información y empieza a mandar una información acelerada. Entonces eso es lo que dicen que se siente. Entonces ahí está, todas las situaciones, sistema nervioso. Entonces ese mal funcionamiento pues me va a llevar a una alteración, ¿no? Entonces la función normal debe haber un equilibrio. El equilibrio a nivel de intestino se llama eubiosis. Ese equilibrio lo hacen ¿qué es? Todo lo que sería esa flora bacteriana que mantiene un ambiente específico, con los patógenos que están ahí, que son muy poquitos. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos E. coli. E. coli debe haber en muy poca cantidad, pero si se permite que ella aumente, se vuelve un patógeno oportunista. Pues se vuelve una bacteria patógena, ¿no? Porque una bacteria dentro de la flora intestinal, pero si permite que crezca, se vuelve patógena, y entonces oportunista porque está ahí y aprovechó la oportunidad y entró y atacó. Entonces, es un paréntesis de esto, tenemos lo que es el estrés, ¿no? Y sobre todo el tema bastante interesante que por fin se le da últimamente la importancia es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Hipotálamo pituitaria adrenal, adrenal. Que tiene que ver mucho con el nervio vago y los intestinos. Ustedes ya escuchan mucho lo que es los temas de que el segundo cerebro está en el intestino, ¿no? Entonces, el eje intestino-cerebro es esto. ¿Por qué? Porque allá hay mucha inervación, muchas células que están pendientes y que están también dentro de la mucosa, allá recibiendo señales que vienen inervadas del... ¿Cuál es el único par craneal que va hasta digestivo? El 10, ¿cierto? El nervio vago. Entonces el nervio vago, que tiene la capacidad de ir hasta acá, él inerva y tiene la comunicación directa con lo que es el intestino, la flora bacteriana y lo que es el cerebro. Entonces, cualquier alteración que haya aquí es enviada la información allá de bacterias, ¿sí? Dentro de esa flora. Sea alteración de esas bacterias, que por ejemplo sean oportunistas y entran y empiecen a dañar la mucosa, mandan obviamente señales, ¿no? Los DAMPs.
los DAMs de muerte. Entonces, todas las células tienen receptores TLR, sobre todo las que están aquí nerviosas, las epiteliales y obviamente las inmunes. Entonces, todas van a saber que hay DAMs ahí, que hay daño, y empieza el sistema nervioso a decir, bueno, yo ayudo como moviendo allá intestino por medio de músculo liso, y él tiene una comunicación directa con endocrino también. Entonces de endocrino viene y le dice a las glándulas, venga, necesitamos que se alerte todo. ¿Cómo se alerta todo? Liberando obviamente cortisol, liberando un poquito de adrenalina, ya desde la adrenal, ponen alerta para el dolor, todas estas situaciones. Entonces, esto es un tema bastante interesante que no me acuerdo en qué área sea, pero no entregamos. Pero es chévere, ¿sí? Hay unos artículos muy buenos sobre eso y en eso se trata mucho lo que son las enfermedades actuales. Ustedes han visto que, por ejemplo, ya han salido los estudios de que Alzheimer tiene mucho que ver con lo que es flora intestinal, todas las neurodegeneraciones están correlacionadas con la cantidad de bacterias que tengamos en el intestino, y el desbalance de ellas nos puede llevar a una alteración de memoria. ¿Sí? Precisamente porque se está dando todas esas enfermedades ahora, porque estamos consumiendo cosas que no deben ser, estamos comiendo mal, entonces ahí viene toda la situación. Entonces muy chévere, este estudio se había hecho ya hace unos 15 años, salió a flote en publicaciones y hasta ahora ya se da el impacto grande en él. Y finalmente diarrea, y esto es clave porque esto entra en parciales. Diarrea, ¿qué es diarrea? Todos sabemos que es diarrea porque es diarrea, no es solo una, no, o sea, diarrea viene de diferentes procesos. ¿Qué es diarrea? ¿Qué es diarrea? Díganme que ustedes que conocen de diarrea. Allá dice como la secreción de esta normalmente líquidas. ¿Qué es diarrea? Ahí decía, heces líquidas. ¿Cómo ustedes saben que un paciente tiene diarrea? Pues porque las heces están solo líquidas, muy líquidas. La cantidad de veces que haga. también barba. Que líquida, mucho, poco, constante, frecuencia, volumen, textura, olor, Sabor. todo tiene que una diarrea, ¿cierto? Pero Esas igual toda anormales, no es dulce. sobre todo líquidas, más líquidas de lo normal. Tiene un porcentaje, las heces tienen un porcentaje, y cuando son con diarrea tienen un 10% más. Y obviamente la defecación es con mayor volumen, ¿listo? Y mayor frecuencia, pero yo les dije, tiene que ver lo que es volumen, frecuencia, ¿sí? Y la cantidad de líquidos, todas más grandes. El volumen, la frecuencia es constante, y los líquidos mayores. Entonces, dentro de lo que es diarrea tenemos que tener en cuenta algo. Obviamente vienen los patógenos. Hay patógenos que inducen la secreción intestinal, ¿sí? Inducen que se secrete más, por ejemplo, un moco, que sería, por ejemplo, la Escherichia coli, ¿sí? La E. coli enterotóxica, enterogénica, que ya puede estar ahí, pues le dieron papaya, creció, aumentó su volumen y atacó. Hay unos que inducen directamente inflamación, o sea, ¿cómo? Atacando lo que sería la mucosa, ¿sí? La Lawsonia hace eso. Y hay unos que son invasivos, están en alimentos contaminados. ¿Con qué? Salmonela, ¿sí? Entonces, estos patógenos diferentes pueden causar diferentes procesos que me van a permitir que se lleve a un mayor volumen de heces, mayor frecuencia y que sean más líquidas. Pero también vienen los tipos de diarrea. Esta sería una diarrea de estilo inflamatoria. ¿Cuál es? Tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Entonces son las que llegan allá a invadir, a alterar todo lo que sería esa mucosa, las células, hacen que se liberen citocinas, se liberen citotoxinas también que van a dañar aún más esas células y generan lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Toco una célula, obviamente hay respuesta inflamatoria. Y recuerden que todo eso está en el libro. Están en unos cuadritos, todo lo saca el libro. Ajá. Ahí dice, disfunción y respuesta a la lesión. Y están las no inflamatorias, o sea que ellos vienen y lo que hacen es que van a hacer que
alteren los mecanismos de absorción. No dañan completamente la célula, pero recuerden que las células tienen microvellosidades, que son los que permiten el movimiento y la absorción también de los nutrientes. Pues entonces que sean como peluqueros de enterocitos, ¿no? Ellos vienen y les quitan las microvellosidades, no las destruyen totalmente, por eso no van a causar una respuesta, porque van a seguir las células adaptándose, ¿cierto? Mantienen su función con una adaptación, pero no despiertan la respuesta, pero al mismo tiempo, como no está haciendo su función normal, está haciendo que la absorción sea disminuida y la secreción sea aumentada. Entonces, por eso va a generar una diarrea. Entonces, tenemos que mezclar estos dos, ¿sí? Tenemos que mezclar esos dos, entre lo que son los patógenos, se mezclan con los tipos de diarreas que hay, ¿verdad? Para entender precisamente todos esos procesos. Entonces, esos procesos, vamos a verlos mejor. Entonces, me encantan estas imágenes de microscopía electrónica, cómo está la vellosidad, y cada una de estas rayitas que se ven serían los enterocitos, ¿no? Las células cilíndricas o microvellosidades allá. Y aquí en todo lo que está en el centro irían lo que son los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí? Entonces, la barrera está aquí. Todo lo que está en el lumen no puede pasar acá. Las bacterias, porque si pasan, pues entran de una vez a la vía sistémica. Entonces, ahí está eso. Y obviamente, la absorción de nutrientes se absorben, llegan pequeñas moléculas y pasan aquí a sistémico para que pues sirvan de nutrientes a las otras células. Entonces, empezamos primero mecanismo de diarrea. Diarrea por mala absorción. Mala absorción. Pues se absorbe mal, ¿no? No sirve la absorción. ¿Qué hace una absorción adecuada? Se empieza desde cavidad oral, la saliva que tiene enzimas, ¿cierto? Luego estómago, ¿sí? Intestino delgado. Entonces, por ejemplo, si hay una alteración en cualquiera de los pasos de arriba, el alimento no va a llegar en un volumen adecuado para ser absorbido. Recuerden que debe llegar allá bien degradado, ¿no? Entonces, la mala absorción significa eso. Hay una alteración de las enzimas o puede ser una alteración de las microvellosidades. Y entonces se puede dar con fermentación o no. Ahí la fermentación tiene mucho que ver con los gases. Entonces venimos y entendemos por qué nos dicen diarreas. Todas las diarreas van a ser osmóticas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ósmosis? Todo pasa de un lado, de menor concentración a mayor concentración, o de mayor concentración a menor concentración. ¿Ah? De menor a mayor, de la mayor atrae, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en una mala absorción? Los problemas con la lactosa. ¿Sí? Tenemos el ejemplo acá. Entonces, ¿quién es tolerante a la lactosa? La verdad es que, pues, la leche no la toma hasta cierta edad, ya no debería menos de otra especie. Ahí viene el problema. Son moléculas que no son aptas y no tenemos esa degradación especial para ello. Entonces viene lo que es la lactosa. Esto es la parte intestinal, ¿no? Este es el lumen. Y esta sería la parte de aquí, parte interna donde se absorbe. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Viene el intestino, viene la lactosa, empieza a degradarse. Creo que es un carbohidrato, ¿no? La lactosa se degrada y se convierte en lactasa. Ya cuando es lactasa puede ser absorbida, y cuando se absorbe se divide en lo que sería la lactosa y glucosa. ¿Y qué es lo que utiliza el cuerpo? Glucosa. Cuando hay un problema con la lactosa, que es intolerante a la lactosa, significa que no hay degradación de ella adecuada en el intestino, pues ella viene, como es una molécula grande, ustedes saben que ellas tienen que volverse degradarse, que sean moléculas bien pequeñas para que sean absorbidas. Entonces continúa siendo la lactosa una molécula grande, y al ser una molécula grande altera el ambiente interno del intestino. O sea que la mayor concentración estaría ¿dónde? En el lumen. Entonces, al haber mayor concentración, porque la lactosa serían moléculas grandes que están aquí, hace que atraiga todo el agua de la matriz extracelular. Entonces se llena de agua acá, por eso es que más líquido. Entonces acumula el agua, sigue atrayendo de intestino delgado, pasa a intestino grueso, donde hay más bacterias. Entonces las bacterias, lactosa, entonces empiezan a degradarla, también a comérsela, pero ya hay mucha agua acá, ¿sí? Porque sigue atrayendo.
Y entonces se da también parte de la fermentación, se puede dar o no, dependiendo de, en este caso el empleo de la lactosa sí. Y al haber esa fermentación y más agua se da la diarrea, se da la inflamación, pues crece ese intestino, cuando algo cae mal, y se dan las flatulencias, que sería la liberación de gases por esa fermentación que se está dando ahí. ¿Listo? Y obviamente si hay una inflamación, porque hay un aumento del tamaño de ese órgano, pues se da un dolor, ¿no? Entonces esto es lo que sucede cuando, uy, algo me cayó mal. Entonces no se degradó bien. Y entonces pasó a intestino delgado, absorbió agua, pasó a intestino grueso, se fermentó, salió y ahí viene todo. ¿Listo? Entonces hay alimentos que ustedes ya pueden detectar qué es lo que les causa daño. Los mismos nuestros pacientes, por eso la nutrición en los concentrados es tan específica, monogástricos y en rumiantes también debe ser igual. Segundo mecanismo, es un poco más complejo, hipersecreción de cloruro. Resulta que el cloro, que es un ion, ¿cierto? El cloro, todas las células en la membrana tienen canales, ¿cierto? Canales activos y hacen paso de afuera hacia adentro de otras sustancias por transporte pasivo. Pero los canales y las bombas son activas, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio es activo, se requiere ATP. Los canales de iones, de sodio, de potasio, de cloro en este caso, se identifica porque el canal de cloro es el CFTR. ¿Qué es el CFTR? Es un receptor, que sería un canal que pasa. Se llama receptor transmembranal de fibrosis quística. Entonces, ¿qué tiene que ver con la fibrosis quística? Esto es otro cuento, pero se llama así porque él permite también el paso del cloro. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con él? Resulta que está entrando sodio, saliendo potasio y viceversa, está la bomba de sodio-potasio activo. Al mismo tiempo, hay lo que son canales de potasio, hay lo que son canales de sodio, bien bonitos. Pero resulta que cada vez que entra un sodio o un potasio, esta se activa y salen dos de cloro. ¿Listo? Entonces siempre van a ser así, unos van a depender de otros, unos van a depender de otros. Y este canal permite la activación y la estimulación por medio del AMP cíclico. ¿Vale? Entonces el AMP cíclico se une acá y permite que salga cloro. ¿Listo? Que el cloro, recuerden que debe haber unas cantidades específicas afuera y adentro. Entonces, ahí en estas células debe haber mayor cantidad de cloro aquí que afuera. ¿Para qué? Para precisamente que haya esa de mayor concentración aquí, para que no se salga mucho el líquido allá, ni muchos iones allá en el lumen del intestino y no se genere una diarrea constante. Pues que haya una eubiosis, un equilibrio. Resulta que eso es lo normal, ¿sí? Pero supongamos que entraron patógenos infecciosos. El ejemplo más común es la E. coli. Entonces, esa coli enterotóxica, heterogénica, viene y ¿qué empieza a hacer? Viene a empezar, daña las microvellosidades, ¿sí? Altera el funcionamiento de los enterocitos, y alterar ese funcionamiento de los enterocitos, pues los va dañando poco a poco, ¿sí? Altera todo el metabolismo celular y hace que se libere más AMP cíclico. ¿Dónde está? Allá abajo. Aquí en esta zona. Entonces hace que se libere más AMP cíclico. Al haber más AMP cíclico hace que él se ligue más a lo que sería este receptor SFTR. Y que recuerden que si ese AMP cíclico se une a él, hace que él se abra y libere más cloro. Y al salir más cloro aumenta la concentración en el lumen del intestino y jala más agua, entonces se vuelve diarrea. ¿Sí? Entonces el problema es ese, que si estas bacterias llegan, dañan el metabolismo, dañan los enterocitos, hace que se libere más AMP, y ese AMP cíclico se une a esta, entonces es como si fuera la llave. Viene y al unirlo lo activa, lo deja abierto, entonces prácticamente sale más cloro y el cloro no debe estar tanto fuera en el lumen del intestino porque ¿qué? Aumenta la concentración del lumen y hace que Sale agua. extraiga más agua de la parte extracelular, ¿sí? Entonces dentro del intestino no debe haber una concentración mayor en la que hay en el otro lado
¿cierto? Del lumen, porque si no, se genera lo que sería una diarrea. La normalidad es que pase, ¿sí? Pase, hay moco, que es lo que permite la lubricación, sigue el peristaltismo, y el agua que hay, la poca agua que hay, viene y se absorbe en lo que es el colon, ¿no? Intestino grueso, ustedes saben eso, fisiología normal. Pero el problema es que cuando la concentración aumenta, hay un daño en todo lo que es el mecanismo de absorción, pues hay más líquido, que se sigue absorbiendo más porque hay más concentración y se forma lo que es diarrea. ¿Listo? Esta sería la más compleja de todos los mecanismos. 2, 3. Exudación. ¿Por qué se ha exudado? Pues por la malnutrición y vasohidratación. Ahí dice, causada por un aumento de la permanencia. Inflamación de exudado. Entonces está más fácil que se une con el resto, ¿no? Tienen hay patógenos que empiezan y pueden ser oportunistas, puede haber algo que altere la flora bacteriana que está defendiendo ahí en la parte intestinal y permita que crezca más o ingresen más, por ejemplo, una salmonela, viene y lo que hace es ingresar, daña la microvellosidades, daña la célula, pasa a la mucosa, pasa a la submucosa, puede pasar a lo que sería parte sistémica y en ese momento todo lo que está haciendo pues dañando la barrera y al haber ese daño de las células pues manda los DAMPs, hay los PAMPs, entonces llega y se da una respuesta inflamatoria y al haber una batalla y al haber una respuesta inflamatoria hay una permeabilidad que se aumenta de los vasos sanguíneos, salen estas células, sale el líquido al lumen, entonces aumenta la concentración, absorben agua y se vuelve diarrea. ¿Sí? Todo va a ser lo mismo, aumenta la concentración del lumen, absorbe agua, se vuelve diarrea. Ahí hay el problema. Y finalmente lo que sería hipermotilidad, aumenta más la motilidad del intestino. ¿Por qué? ¿Quién lo hace? Nervioso, ¿no? Nervioso autónomo. Entonces, viene lo que sería nervioso, pero también puede ser infeccioso. Yo te juego un papel entre ellos dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si está haciendo una alteración todas las bacterias allá, dañan los enterocitos, ¿sí? Libera el cloro a nivel del lumen. Aumenta toda se altera todo lo que sería el lumen a nivel intestinal. Como respuesta a la lesión, el sistema nervioso le dice al intestino delgado, le dice a músculo liso, haga más rápido el peristaltismo porque hay algo ahí y necesitamos eliminarlo, ¿sí? Obviamente no que entre, sino que salga más rápido. Entonces aumenta ese peristaltismo como respuesta a esa situación infecciosa. O puede ser un estímulo somático, ¿no? Algo que esté sucediendo allá de pensamiento, un estímulo externo que haga que le dé un peristaltismo más rápido, que sería hipermotilidad. Hay neuronas espejo, ¿sí? Por ejemplo, el bostezo lo hace las neuronas espejo. Usted bosteza, la otra bosteza, la otra bosteza. Son neuronas espejo. Si usted ve un video asqueroso o alguien vomitando, usted vomita. ¿Usted ve a alguien riéndose? Usted se ríe, ¿sí? ¿Por miedo se puede dar? ¿Por un video? Sí. Sí. Con neuronas espejo. Miedo. Sí, también. Entonces, todo eso es somático. Entonces puede ser algo que usted esté viendo que haya creado sí, esos son estímulos nerviosos. Ya hay muchos más ejemplos. Si podemos hablar en humano, hay otras cosas, no voy a poner a discutir sobre eso, pero todos son estímulos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene. Cualquier alteración de agente infeccioso, pues la reacción sería mandar a que músculo liso haga un peristaltismo mayor para eliminar lo que haya ahí, ¿sí? El cuerpo no se ponía a pensar, es que si elimino, que tal que esto me sirva, que esto no, quién está ahí, no me importa quién está ahí, que salga rápido. Entonces, hipermotilidad. Entonces, esto juega un papel importante. Es decir, todos los mecanismos que vimos anteriormente a causa de patógenos, puede que siempre va a estar nervioso también ayudando a que si está líquido, está absorbiendo agua, pues sea más rápido que salga. Por eso es que aumenta la frecuencia
en la salida de las heces, ¿sí ven? Entonces el aumento de la frecuencia que enlace nervioso, ¿sí ven? Dándola todo. Dándola todo. Entonces, el resumen de todo sería ¿no? Prácticamente un caso. Agente infeccioso llega, daña todo lo que es primero microvellosidades, la célula se adapta o no. Y si no se adapta, daña la célula, viene la respuesta inflamatoria, ellas alcanzan a pasar a mucosa, pasan a lo que serían vasos sanguíneos, respuesta de esto a nivel sistémico, pues se da una enterotoxicidad, ahí sí sería grave, como la salmonela, por ejemplo. En caso que no se repliquen, que no vaya por vía sanguínea, le alcancen a afectar allá los linfocitos y todo eso. Entonces llega aquí la batalla, ¿no? Empiezan a batallar, necrosis, hemorragia, y al mismo tiempo todo eso está saliendo al lumen del intestino que hace que siga absorbiendo más agua y siga con diarrea. Entonces dependiendo de qué tan grande sea la lesión, si por ejemplo hay sangre, entonces hematoquesis, diarrea con sangre, ¿no? Entonces van a suceder más situaciones ahí. Todo lo que ustedes tienen que pensar, todo lo que vieron previamente patología general con lo que empezamos a ver ahora aquí. Esto es una unión con fisiología, anatomía, patología general, de todo lo que les dije. ¿Cuál es la consecuencia de la diarrea? Es grave, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, miren, las heces normalmente tienen un 75% de agua. Entonces, que cuando hacen como chivos, no están tomando agua, ¿sí? Ay, no. Los caprinos, ustedes saben que ellos toman muy poca agua, por eso es que las heces de ellos son así en bolitas, bien secas. Si toman mucha agua, ya altera, y lo mismo sucede en humanos. Tienen que tomar agua, también tienen una característica específica, y es que es un 75% de agua. Si no hay problemas, el estreñimiento y todo eso también hace que sea falta de agua. Entonces la deshidratación, ¿no? Sería la primera consecuencia. Entonces, mientras una heces diarreica va a ser un 10% más de agua, y depende de qué tan extenso ha sido el daño para que haga que aumente la concentración en el lumen y absorba más agua. Entonces aumenta hasta un 75%, ¿sí? Bastante. Consecuencias, pues sale mucho líquido del cuerpo. ¿Ay? Deshidratación. Después de una deshidratación, si sale mucho líquido, se deshidrata, hay una hipovolemia. Ahí ya grave, ahí ya sería prácticamente todo. Esa hipovolemia, las pocas células que quedan en la sangre, pero que sale agua, quedan pocas células. Sale más líquido, sale plasma y quedan las células, se concentran. Concentración, ¿sí? No es que queden concentradas las células, no, es que sale el líquido, entonces quedan concentradas, ¿cierto? Entonces hemoconcentración. Después de eso, ¿qué pasa? Pues si no tienen con dónde flotar, entonces pues no van a irrigar todos los tejidos, entonces hay una perfusión tisular inadecuada. Obviamente ya estamos hablando de una hipovolemia. ¿Qué sucede después de eso? Alteración hemodinámica, esto es todo el resumen. Vienen las células y ¿qué? Si no están recibiendo oxígeno ni nutrientes. La glucosis anaeróbica, no están llegando nutrientes ni oxígeno ni nada para que haya un metabolismo mitocondrial, no haya una producción de ATP en cada célula, entonces llega una glucosis anaeróbica. Y si no hay ATP en las células, hipoglucemia. Y si hay hipoglucemia, ¿qué pasa con las células? No hay energía, no hay nada, entonces viene con una cetoacidosis. El pH en la sangre se reduce, o sea, pues, pone ácido y en los tejidos. Aparte de eso, ¿qué? Como hay una diarrea, se está perdiendo también lo que es bicarbonato, y el bicarbonato regula el pH, entonces se vuelve más ácido todo. Y aparte de eso, acuérdense que hay una perfusión tisular inadecuada, entonces a nivel de la excreción renal no se está dando bien. Esto se está acumulando lo que sería el hidrógeno, y pues no se retiene lo que es bien lo que sería el bicarbonato. Hay un desequilibrio entre estos iones que ayudan a que haya un pH normal, ¿sí? Entonces continúa acidificando todo, y sucede que empieza el desequilibrio obviamente electrolítico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Se empieza a concentrar sobre todo lo que es potasio entre las células. Y si se acumula potasio entre las células, a nivel muscular,
empieza a ver que contracción, ¿sí? Los miocitos con mucho potasio dentro. No, hay mucho potasio adentro, entonces el calcio no entra, hay más calcio fuera, ellos necesitan calcio para que haya contracción, entonces la contracción muscular por medio de las conexiones neuromusculares no se dan bien. Y al suceder todo esto en ese paciente, ¿qué pasa? Hay una perfusión tisular inadecuada, hay una hipovolemia y todo esto, obviamente llega un choque hipovolémico con una diarrea constante. No estamos hablando, depende de, está una diarrea violenta de... Entonces, no, por eso es que lleva una semana con diarrea y llega el paciente y todo. Obviamente, eso pasó ayer está con diarrea y ya todo deshidratado, caquético, todo, ya, y lo mató el veterinario. Entonces, estoy siendo irónica, ¿no? Porque llegan y dicen eso, ¿no? Le puso fluidos y pues ya no, ya ese problema ahí es grave. Peritoneo, aumento mesentérico, cavidad peritoneal.